que un acto cultural, como lo que es un cineforum, como que vamos a vivir hoy con El resplandor de Stanley Kubrick, bueno, pues que tenga una buena acogida y vuestro cariño por haber venido, pues es para agradecer muchísimo. Y a mí me llena de muchísima felicidad el que un formato distinto a lo que se estaba viviendo en los días de hoy, pues que tenga esta buena acogida por vuestra presencia. En primer lugar, agradeceros vuestra compañía. En segundo lugar, también la felicidad de compartirla porque es muy difícil el reunir a la mesa que tenemos en estos momentos esta tarde con vosotros. Pero es una mesa que sinceramente yo quiero agradecer que estén aquí porque tiene un nivel profesional muy importante, como ahora describiré a la hora de la presentación, y por tanto el hecho que también desde el primer momento hayan querido compartir con nosotros estos momentos y sus conocimientos, pues también es de muy agradecer, además individual y con una colaboración extraordinaria. Por último, pues bueno, agradecer por supuesto al personal administrativo del Colegio de Psicólogos, a Cubas, que ha estado también apoyándonos en todo momento este cineforum, y por supuesto al apoyo institucional tanto de la vicedecana, de Vicenta Esteve, y a quien tenemos también como ponente a Francisco Santolaya como decano, que en estos días agradece también que institucionalmente haya apoyos tan importantes como lo que es un acto como el de hoy, que es un acto cultural de compartir conocimientos y compartir experiencias como que estamos viendo esta tarde. El formato del Cineforum va a ser una intervención corta de 10-15 minutos por parte de los ponentes para posteriormente establecer un debate en la mesa y por supuesto que pueden participar ustedes preguntando cuando finalicen las exposiciones y haciendo cualquier tipo de comentario. Para ser ágiles, yo voy a hacer primero la presentación de la mesa y a partir de ahí ya iniciamos lo que es el Cineforum. A mi izquierda tenemos a Francisco Santolaya, doctor en Psicología por la Universidad de Valencia y psicólogo especialista en Psicología Clínica, especialista en psicopatología de tipo esquizofrénico, es el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y es el presidente del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. A mi derecha, comenzando por el lado más extremo, tenemos a Begoña Sires. Begoña es profesora agregada de la UCH de Análisis Narrativo y Teorías Fílmicas, Historia del Cine Español y Guión Audiovisual. Es profesora de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid y la profesora Sires es una experta en comunicación audiovisual, destacando publicaciones y libros como The Login the Manager, The Tower of the Seven Hatchbacks, de Director of World Cinema, publicado por la Universidad de Chicago, y La mirada de la mujer y la mujer mirada en torno al cine de Pilar Miró, publicado por la Universidad del País Vasco en el 2006. A su izquierda, tenemos a Ricardo Bonet. Ricardo es profesor de filosofía, director y presentador de Tiempos de Clásico, un programa iniciado en el 92 y que se emite en la actualidad en la UPV Granada. Es licenciado en filosofía, como comentaba, máster en económicas y doctorando en la tesis La Corchea y el Orticon, interacción y propuesta. La relevancia de la obra de Pierre Pérez Criner en el contexto de la estafa llamada crisis. Es profesor invitado de literatura y sociología hispanas de la Metropolitan University of London entre 2002 y 2005, y el profesor Bonet es un experto en análisis musical de las bandas sonoras, destacando su aportación a la visión musical de Stanley Kubrick. A su izquierda tenemos a Daniel Gascón, es el director y propietario de Stromboli, un local de culto de cinéfilos. Stromboli se considera el centro más exquisito y completo de cine en Valencia. Daniel Gascó es considerado una de las personas, a pesar de su juventud, con mayor formación y conocimientos de cine nacional e internacional de España. Por lo tanto, las referencias son muy espectaculares. Y a su izquierda tenemos a Pedro Lainez. Pedro Lainez es realizador, director de casting y media training, con más de 20 años de experiencia en los medios audiovisuales, realizando, diseñando y dirigiendo todo tipo de programas y obras audiovisuales. Ha compaginado su carrera profesional en televisión en distintos puestos directivos con las tareas de formación tanto en el ámbito académico como profesional. Por sus cursos, seminarios y talleres han pasado varias generaciones de profesionales del medio que actualmente trabajan en el sector audiovisual tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Comunicación Audiovisual, director profesional del Máster de Periodismo y Televisión de la UCH CEU de Valencia y miembro de la Academia de las Ciencias y las
Hecha la presentación, comenzamos con la exposición de la profesora Begoña Siles. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a Óscar Cortijo y al Colegio de Psicólogos que me han invitado para poder participar en esta mesa redonda para hablar de la película El Resplandor, una fantástica película, y lo digo en el doble sentido, porque es una película excelente a nivel narrativo y a nivel estético, y después porque pertenece al género fantástico. Lo que yo voy a hacer en mi presentación, aproximadamente unos 15 minutos, es primeramente una introducción al género fantástico y o de terror, y después, en la segunda parte de la exposición, voy a hablar de lo siniestro como un efecto que, digamos, de alguna manera atraviesa el género fantástico y o de terror, y cómo ese efecto siniestro habita en la película El Resplandor de Kubrick. Esos son los tres aspectos que voy a trabajar en la exposición. Bueno, El Resplandor fue dirigida en 1980 por Stanley Kubrick y al igual que la novela homónima de Stephen King, está clasificada bajo el género de terror y, en el caso de la película, de terror psicológico. Un género que hunde sus raíces en el cine fantástico hasta nombrarse cine fantástico y o de terror, y además este género se solapa en muchas ocasiones con el cine de ciencia ficción y con el psicothriller, que viene a ser una de las variantes del cine de terror actual. Aun teniendo en cuenta lo problemático que resulta la división genérica del cine por la evidente inconsistencia de los códigos que supuestamente definen a cada género, lo cierto es que esa división genérica condiciona la manera de relacionarse del espectador con el texto fílmico, sobre todo a nivel de verosimilitud de la trama y a nivel de las expectativas de aquello que espera ver, saber y, en el caso del género fantástico, temer el espectador. Entonces, ¿qué espera el espectador de una película de terror? Seguramente horrorizarse ante la presencia de algo terrible, desconocido, espantoso, que de alguna manera le va a producir miedo o angustia. El género fantástico y o de terror, más allá de la singularidad estética y narrativa de cada película, representa la dramatización de lo monstruoso. Un monstruo, sea real o metafórico, que hace vacilar los límites de la normalidad y la anormalidad, de las relaciones lógicas espaciotemporales, un monstruo que se mueve entre el día y la noche, la muerte y la vida, el cielo y el infierno, un monstruo que rasga la realidad racional y las certidumbres objetivas de los avances tecnocientíficos para que lo oculto o lo sobrenatural, que aludiría a un mal latente, salga a la superficie. Lo paradójico de este género fantástico, llamado también lúgubre, de terror o gótico, cuyo universo está habitado por espíritus, por fantasmas o por espectros, es que hiciese su aparición a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en pleno apogeo del relato de la modernidad. Un relato, el de la modernidad, que supuso un profundo cambio histórico y cultural que se materializó en la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Y en este nuevo contexto histórico, marcado por el triunfo de la razón frente a las tradiciones religiosas cristianas, donde la fe en un más allá era una mera superstición, surge este género fantástico, como un espacio donde las personas pueden confrontarse de alguna manera con mundos, seres y experiencias, entre comillas, irracionales o incognoscibles. Es decir, seres y experiencias que están más allá de la lógica, de la racionalidad, de la objetividad que proclama el pensamiento de la modernidad. Hay muchas definiciones del género fantástico y o de terror. Yo he decidido quedarme con la que expone en su libro Introducción a la literatura fantástica el filósofo y semiólogo Todorov. ¿Por qué? Porque remite al efecto siniestro que atraviesa muchos de los textos de este género y que yo creo que atraviesa al Resplandor. Cito las palabras literalmente del filósofo y semiólogo Todorov. Él dice: la ambigüedad se mantiene hasta el final de la aventura. ¿Realidad o sueño? ¿Verdad o ilusión?, se pregunta Todorov. De este modo nos vemos arrastrados al corazón de lo fantástico. El fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. El fantástico es la duda experimentada por un ser que solo conoce las leyes naturales. Frente
frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Y cierro la cita de Tolkien. Un mundo fantástico que cuando lo irreal irrumpe totalmente en la realidad crea en el lector y hasta en los propios personajes, como ocurre en El Resplandor, la duda acerca de lo que ha ocurrido. La idea de la incertidumbre y de la duda como elemento narrativo del relato fantástico ya fue expuesta por Freud en su artículo publicado en 1919 titulado Lo siniestro. Nos debemos preguntar por lo siniestro, ya que la película El Resplandor está habitada por él. Freud, para su investigación, toma como referencia no solo la experiencia de la vida psíquica de sus pacientes, sino también, como él mismo señala en el artículo, el material de la estética. Se podría decir que Freud en este artículo se adelanta al nacimiento de la semiótica narrativa. Freud, en concreto, analiza en este artículo el cuento El hombre de la arena de Eta Hoffmann, uno de los grandes maestros de lo siniestro y de lo fantástico en la literatura. Y además define lo siniestro con un poema del poeta romántico Shelley. Ahora bien, ¿qué es lo siniestro para Freud? Lo siniestro es próximo a lo espantable, a lo espeluznante, a lo angustiante. La definición que Freud da de lo siniestro son unas palabras que el poeta Shelley escribió. Y cito literalmente las palabras. Se denomina Angelic, es decir, lo siniestro, todo lo que debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante, se ha manifestado. Una vez definido lo siniestro, Freud se pregunta qué temas evocan un efecto siniestro en los relatos fantásticos y o de terror, y en concreto hace el análisis de El hombre de la arena de Hoffmann para hablar de estos temas siniestros. Este autor señala la presencia de un individuo portador de maleficios y presagios funestos. Cruzarse con él, dice Freud, lleva consigo el fracaso de lo amoroso, la muerte, el asesinato, la demencia, el mal de otra. También destaca el tema del doble Freud y del otro yo, en todas sus variaciones y desarrollos, es decir, la aparición de personas idénticas, la transmisión de los procesos anímicos de una persona a otra, de modo que uno participa de lo que el otro sabe, piensa o experimenta, es decir, la telepatía, el desdoblamiento del yo, partición del yo, sustitución del yo, esto es la identificación de una persona con otra hasta perder el dominio sobre su propio yo y colocar al yo ajeno en lugar del propio, y finalmente con el constante retorno de lo semejante, con la repetición de los mismos rasgos faciales, caracteres, destinos, nombres en generaciones sucesivas. Otro tema asociado a lo siniestro para Freud es la duda con respecto al carácter animado o inanimado de objetos y personas. Esto es, que un ser aparentemente inanimado sea en efecto viviente y a la inversa, de que un objeto sin vida esté de alguna forma animado. También señala el efecto de repetición, el genuino retorno de lo mismo, que produce una impresión mágica y sobrenatural. Y por último, las imágenes que aluden a amputaciones o a lesiones de órganos, especialmente de aquellos órganos valiosos y delicados del cuerpo humano. Todos estos temas analizados por Freud están presentes en la película El Resplandor, y así nos encontramos con el Hotel Overlook, majestuoso y aislado en la montaña, tal y como lo presenta la mirada de Kubrick en la presentación de la película, en esa primera secuencia que creo que es maravillosa, que emana todo tipo de presagios funestos, al igual que el cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa de Usher. También nos encontramos con Danny, el niño, habitado por la experiencia del desdoblamiento. Danny dice: Tony es el niño que vive en mi boca. Y además, para comunicarse con los demás, puede comunicarse con los demás, en concreto lo estamos viendo aquí con Halloran el cocinero, a través de telepatía, pero puede escuchar los pensamientos de sus padres y oír conversaciones de sus padres aunque no estén en el mismo lugar que se están llevando a cabo. Aquí es cuando va a tener exactamente esa relación de telepatía con Halloran. Con la representación del retorno de lo semejante, como muestra la última imagen de la película, esa fotografía tomada en la fiesta de gala del 4 de julio de 1921, donde en el centro está Jack. Y por último nos encontramos con la presencia de esos fantasmas que habitan en el hotel, como representación de la ruptura de los límites entre lo humano y lo inhumano, lo orgánico y
para Freud, y al igual que para Todorov, si la estructura narrativa del texto fílmico fantástico produce en el espectador, hasta en los propios personajes, una duda, una incertidumbre, al no tener claros si los hechos que se están narrando pertenecen a la realidad o a la fantasía. Esta sensación de incertidumbre proviene porque el espectador, al atravesar de la mano del protagonista, en este caso de Jack, el insólito y extraño universo narrativo, participa de una experiencia de quiebra del juicio de realidad. O en otros términos, en el relato siniestro tiene lugar una experiencia de pérdida de la realidad, de descomposición del tejido que la sostiene y la configura. Pues bien, en El Resplandor, el protagonista Jack sufre la experiencia de la quiebra de la realidad. Y es la experiencia de esa quiebra la que nos sitúa al espectador en el campo de lo siniestro de la historia de Overlook. No sé si se puede poner, Rafa, el capítulo 14, 43, 35 para acabar la exposición. Es el capítulo 15 y el minuto exacto es 43, 35. Si podemos adelantar rápido. Y es que acabo ya con esta exposición, que me gustaría que se viese ahí. Y ahora es 43, 35. Este es el capítulo 15, pero está más y quiero que se ponga hasta más adelante. Ahí, ¿puedes poner ahí pausa? ¿Puedes poner pausa, por favor? Una quiebra con la realidad que el propio protagonista sufre con total angustia. Jack dice: oh Dios mío, me estoy volviendo loco. Una quiebra de la realidad que surge literalmente tras un mal sueño, pero que el espectador ya sospechaba tras ver los primeros planos del rostro de Jack en secuencias anteriores. Una pesadilla que ha dejado en evidencia aquello que debería haber permanecido oculto, pero que se ha manifestado a través del sueño. Tuve una horrible pesadilla, le dice a su mujer. ¿Puedes ponerla, por favor, Rafa? ¿Puedes poner play? Porque así no le oigo las palabras, sino que lo oigan del propio Jack. Bueno, no pasa, pones pausa y la leo yo, porque tengo otras citas. Aquí lo que le está contando a su mujer Wendy es lo siguiente. Tuve una horrible pesadilla, el sueño más espantoso de mi vida. Soñé que te mataba, a ti y a Darius. Y no solo os mataba, sino que os descuartizaba, os cortaba el trocito, exactamente. Oh Dios mío, me estoy volviendo loco. Se podría resumir que para Freud se da lo siniestro cuando lo deseado por el sujeto, pero de forma oculta, velada y reprimida, se manifiesta en lo real. La pesadilla representaba ese deseo prohibido, censurado de Jack. La guionista de la película comenta: la historia de fondo de la película del Resplandor es el odio de un padre hacia su mujer y su hijo. Por favor, ¿puedes pasar un poco la secuencia? Adelantarla un poquito hasta que Wendy... Adelantar un poquito. ¿Qué vamos a ver aquí? Después de que Jack le cuenta a Wendy el sueño que ha tenido, esa horrible pesadilla donde ve que los mata y los descuartiza, y la declaración a sí mismo y a Wendy de que se está volviendo loco, la aparición del primer delirio de Jack. Fijaros en la secuencia que Jack entra en esta sala, en este bar, y por primera vez ve a Joy, pero lo que me interesa ver es que esto es un delirio de él, porque, ahora, si lo pasas un poquito, porque ahora va a entrar Wendy. Si puedes poner un poquito antes, ahí ya está, ahí estaría totalmente visto. Pasa. Por el cambio de punto de vista para que se vea que eso pertenece, el delirio es una alucinación de Jack. No sé si puedes adelantar un poquito.
ahí entra, ahí, si puedes poner, ahí, desde ahí, por favor. Sí, no, a ver, si puedes retroceder, por favor. ¿Puedes retroceder, Rafa? Ahí entra él, vale, déjalo ahí, por favor. Ahí entra él, es así como está el bar. Ahí todavía, él dice literalmente que le gustaría vender al alma al diablo por una copa. Y ahí ahora mismo, aparte, bueno, se sienta, un poquito. Vamos a avanzar en eso. Ahí acaba de tener la pesadilla, se ha ido al bar, está... Bueno, ahí está diciendo que le gustaría tomar una copa, es una pena que no se vea. Y ahora ya de repente, vemos que tiene su primera alucinación, su primer delirio, y aparece ya el camarero. Sí, pero lo que me interesa es que ahora puedes avanzar un poquito y acabo ya con esto. Entonces él va por el punto de vista de ella, que ya tenía una quiebra de la realidad, avanza antes y ahora ahí lleva a su mujer, retrocede un poquito cuando debemos correr por el pasillo. No, retrocede, por favor. Ahí, déjalo para eso. Ahí. Perdona, es que para que se vea el cambio de punto de vista en cuanto aparece Wendy. Es que es complicado, si me cuentas esto. Estamos en mitad de la... Bueno, no es exactamente la mitad de la película, es cuando él entra en la habitación ya en 1937. Lo que me interesa es que se vea ese cambio de punto de vista de Wendy. Porque es importante lo que le está contando a Ayor. Eso no es el sueño, lo que le está contando al camarero es... Sí, lo tengo transcrito. Aquí llega Wendy lo que me interesaba para acabar la exposición, que eso es una alucinación de él, y el cambio del punto de vista de Wendy. Wendy ya no ve ni al camarero, ni las botellas, ni nada. En realidad, una realidad, esta que acabamos de ver, la escena del bar con el camarero John, que desaparece obviamente cuando hace el acto de presencia a Wendy, su mujer. Ella no se está volviendo loca. Bueno, ha sido mi presentación, y luego ya el debate podemos seguir. Gracias, Begoña. La palabra a Francisco Santolaya. Gracias. La verdad es que estaba escuchando a Begoña, la exposición muy interesante, y tenía la mente disgregada, ¿no? Pues yo venía con varias cosas organizadas y del grito que ha pegado luego de ese grito terrible he hecho lo que hacemos todos los psicólogos, mirar qué es lo que hacen los demás. Ver la gente que se ríe nerviosa, gente que
a vosotros a ver qué hacen, cómo reaccionamos. Y bueno, la verdad es que ha sido impresionante. Cuando yo estuve viendo la película, ayer, hacía muchos años que no la veía, yo creo que la película es, yo diría, que un monumento a la psicopatología. Porque cuando intenté, de alguna manera, analizar al personaje principal, me perdí. Porque él es patológico, la mujer es patológica, el niño es patológico, el ambiente es patológico, el cocinero es patológico, y uno ya se pierde. Entonces, lo que a mí me gusta el tipo patológico de esta película es cómo el propio director te va llevando al mundo de la psicopatología. Es decir, elige un concepto donde hay un aislamiento muy importante, que te va llevando al aislamiento conforme va con el coche acercándose al norte, te va dirigiendo, y obviamente uno de los elementos clave de los psicopatológicos es el aislamiento del contexto, del aislamiento de las personas, ¿no? Entonces te va llevando poco a poco a eso. Elige las características del personaje principal, es decir, es un escritor. Siempre uno piensa en escritores, piensa en elementos un poquito excéntricos, con todo respeto para los escritores que puede haber aquí, pero es un elemento también que llama mucho la atención. Y lo que a mí me parece muy interesante de la película a nivel patológico es sobre todo realmente las primeras secuencias hasta que prácticamente llega al hotel. O sea, yo creo que toda la información, todo el código de los psicopatológicos está en las primeras escenas. Desde ese aislamiento que te va llevando a los comentarios que hacen de no, es un hotel que está sobre un antiguo cementerio indio, el elemento de los muertos, siempre con la duda de muchas películas de si levantan los cuerpos, si se llevan los cuerpos o se quedan ahí. Lo que es la propia estructura de personalidad del actor principal en cuanto egocéntrico, ególatra, con necesidad de sobresalir a través de la novela, de volver a recoger un poquito esa ánima para poder escribir y expresar las cosas. Son cosas que te está llevando. Luego, todo el proceso en el cual va entrando en un proceso delirante de características paranoides, en el cual empieza desde a no dormir, ya tenemos la variable de aislamiento, la variable de empezar a dormir un poco, la variable de desorganización cognitiva, en cuanto que pierde la capacidad de concentración, es decir, incapaz de poder mirar lo que es la propia novela que está haciendo, y cómo van apareciendo esos rasgos de tipo paranoide de alguna manera. Y esto, conforme va pasando todo el film, pues se va juntando con lo que es el ámbito del alcohol, y de cómo se va creando una fantasía propia en ese hall lleno de... Bueno, que a mí me apetecería estar ahí tomando una copa, bailando un fox, un vals o lo que fuera, porque realmente es el mundo de contraste entre lo que es la fantasía y lo que es realmente la realidad de las cosas. Uno podría llegarse a plantear que si bien obviamente el niño tiene un desdoblamiento y para la edad que tiene, digamos que hay una patología, la madre o la mujer del actor principal, por decirlo de alguna manera, también tiene unas características en cuanto a que es una mujer más bien inhibida, parece sumisa, llena de miedo. Es un contexto que te está llevando a todo. Y otro elemento que yo considero muy importante a nivel patológico son los colores tan fuertes que tiene de color rojo, ¿no? El color rojo está vinculado al tema de la sangre, al tema de los hematíes, y que siempre produce un estado de alerta. Entonces a mí me sorprende en los planos en los que hay actor, el rojo es muy vivo, la sensación que da. De hecho, en personas que padecen algunos cuadros de tipo epiléptico, los colores fuertes de color rojo y con flashes suelen acabar muchas veces con crisis de tipo epiléptico. O sea, que realmente conlleva todo a un mundo que es patológico por ser. El cambio que le está teniendo a mí me hace mucha gracia porque yo el otro día estaba en el consejo asesor del ministerio de un cuenta una enfermedad rara, y entre esas patologías que estábamos hablando, estaba viendo el tema del coro, del gas, hay muchas patologías que están relacionadas con el mundo de lo patológico, de lo psicológico, a
a nivel de la sensación. Por ejemplo, hay un cuadro en el cual piensa uno que está muerto. No son todos dentro del mundo de los psicóticos, ¿no? Hay patologías o cátedras que da la sensación de que las personas que conocen son impostores, y todo lo contrario, ¿no? Cuadros en los cuales parece ser que la misma persona coge distintas personalidades. Pero lo más curioso de la película, ya se ha acabado y podemos establecer, es que el autor, el director, te dice lo que es. Porque cuando empieza al principio a hablar, dice una cosa muy sencilla, dice, no, ya hubo un señor que tuvo aquello que llaman la fiebre de las cabañas, y efectivamente existe un cuadro, que es la fiebre de las cabañas, que daba en los vídeos de Alaska, en los cuales el aislamiento hace que el sujeto empiece a crearse un mundo de fantasía que muchas veces está relacionado y está constituido por elementos culturales de la propia cultura, y que en personas de carácter megalomaníaco, como describe al actor principal, lo que hacen es utilizar mecanismos de tipo paranoide y de tipo agresivo, con el fin de defender por su público. Entonces yo creo que desde el punto de vista, desde luego, es una película redonda, es decir, que realmente cuando por lo menos desde el punto de vista de la psicopatología, cuando la analizas, es que cada trocito que coges es digno de un análisis psicopatológico. Muchas gracias. Pues la palabra Daniel Gasco. Sí, totalmente. Bueno, pues nada, estoy abrumado porque no da tanta gente. Somos 41 personas, 41 espectadores, que es un poco más en la habitación, que es 237, pero en realidad de la habitación 237 en la novela pasamos a la habitación 237 porque el hotel donde se rodó no existía una habitación 237, existía una 217, y los dueños del hotel decían que por pura superstición había que cambiar el número de habitación porque igual se convertiría pues, en una habitación maldita que no querrían habitar. Yo creo que sería lo contrario, que sería una habitación mítica, porque la película se ha convertido en una película mítica. Pues la verdad es que yo, mi relación con Kubrick, es la típica relación del cinéfilo que se enamora de Kubrick en la adolescencia. Me parece gran cineasta, cineasta además matemático, frío, que domina todas las vertientes de cada película, que elige incluso al director de doblaje, hace los trailers. El trailer de la película es un trailer fantástico que es básicamente coge el momento del ascensor, de cómo la sangre sale del ascensor y se cubre toda la pantalla de sangre. Eso sería solamente el trailer, lo cual es conmovedor, emocionante, y dice, bueno, pues yo quiero ver esta película porque no me cuenta nada más. Me parece que aquí hay mucho tomate. Hay una obra medular. La verdad es que yo, mirando toda la filmografía, a la que se nos ha muerto Kubrick en el 99, que no llegó al 2001, pero hay una obra medular que tiene mucho que ver con El Resplandor, que está justo en el centro de su filmografía, porque él realizó 13 largometrajes, y el largometraje número 7, justo el que está en medio, es 2001. Y 2001 nos cuenta la historia del prehombre, el amanecer del hombre, y del superhombre, de lo que viene después, ¿no? Es una película que, por ejemplo, cuando Stanley Kubrick y su director de fotografía, cuando Andrei Tarkovsky en Rusia y su director de fotografía habitual van a ver la película 2001, pensando que nos han ganado la carrera, han hecho una película espectacular de ciencia ficción, la primera obra seria de ciencia ficción, vamos a hacer la revancha. La Unión Soviética preparaba una película que sería como la revancha de 2001, que es Solaris, que a mí me gusta incluso más que 2001. Cuando acabó la película, el director de fotografía y Andrei Tarkovsky se miraron los dos y dijeron, pero falta algo importante, falta el hombre. Realmente lo que ocurre es que la filmografía de Kubrick, con ese punto medular que es 2001, nos está contando toda la historia. Lo que no sabemos, que es el prehombre, el hombre primitivo, el superhombre, que es el futuro, y todo lo que envuelve ese maravilloso plano, que es creo el más conocido de la obra de Stanley Kubrick, que es el hueso que se transforma en nave. Lo que hay entre el hueso y la nave es justo toda la filmografía de Kubrick, que no es esto que nos cuenta. Es decir, la historia de los hombres que hacen la guerra, la historia del hombre apasionado que quiere subir en la escala, que es justamente la anterior, que es Barry Lyndon, el hombre que se mete
a escribir en un hotel que se encierra, que es El Resplandor, la preparación de la guerra del Vietnam, que es La chaqueta metálica. Es la historia del hombre, la historia sobre todo del hombre en el siglo XX y del desastre del hombre en el siglo XX, pero que es lo que envuelve un poco todo esa elipsis, ¿no? Y digo 2001 porque 2001 y El Resplandor tienen muchísimas conexiones, porque la verdad es que es una pena, pero hay muy poca gente que haya visto la versión original, o sea, el metraje con el que se estrenó la película en Estados Unidos y en Londres, que en principio no les pareció adecuado a la productora Warner Bros. Y entonces le pidieron que hiciera una serie de cortes, pero la película dura exactamente lo mismo en realidad que 2001, o sea, 2 horas y 24 o 25 minutos, que es la versión DVD americana. La versión original se puede conseguir, se puede ver, y claro, ahí hay cosas que echamos a faltar, porque aunque está muy bien descrita toda la locura que va a envolver al personaje de Jack Torrance, no sé, echamos de menos algunos planos porque la evolución no deja de ser un poco brusca, ¿no? Yo pienso. Entonces, claro, le falta un poquito de metraje. ¿Qué más tiene de 2001? Pues es curioso porque, bueno, un personaje tan complejo como era Stanley Kubrick, en realidad divide sus películas no en 3 actos, como suele ser habitual en muchas películas, ni una presentación, un nudo y un desenlace, sino que hay en este caso 4 actos, como ocurría también en 2001. En 2001, si os acordáis, empezaba con El amanecer del hombre, la naturaleza salvaje, que la vamos a ver al principio del Resplandor, donde está ubicado el hotel. Es un espacio natural grandioso, poco transitable, es un hotel que se va a quedar incomunicado durante gran parte del año y es, pues eso, es un poco caótico, ¿no? Luego vamos a entrar como en 2001 en que al protagonista le va a dar una misión, hay algo que sucede en el espacio, hay una especie de monolito, hay algo ahí que desentrañar, entonces hay una misión en pendiente. Aquí también hay una misión, la misión es esto, controlar el hotel, ya que esto aprenda cómo funciona, es un trabajo que es poco pesado, hay que pulsar varios botones, hay que mantener las calderas y todo eso. Pasamos al tercer acto. El tercer acto es la convivencia en un espacio que acaba siendo claustrofóbico, un espacio pequeño, en el que sería una nave, aquí es un hotel, que por muy grande que sea acaba siendo un espacio cerrado, además hay pocas personas, sabemos que vamos a ver más porque son los fantasmas, y vamos a empezar a descubrir cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el mecanismo de la nave, cómo funciona el mecanismo del hotel, para acabar en las consecuencias de lo que es una claustrofobia, una agorafobia, que conduce a la locura del cosmonauta, que se enfrenta contra algo tremendo, que es Hal Noemi, que era el tipo simpático, el tipo realmente más humano de la película de 2001, el aparentemente menos cartesiano, pero que en realidad lleva una misión siniestra. Y aquí, pues, lo mismo. El mecanismo de estar encerrado, un tipo además que tiene una prehistoria, porque hay una cosa que se nos escapa, y es que ¿por qué el niño tiene un doble? ¿Por qué el niño juega con un dedito? Pues se ve que el niño, en la prehistoria de la historia de la película, es decir, algo que no vemos en la película, tuvo un problema con su padre tuvo un ataque de rabia, le dislocó un brazo y pues eso, transformó, hizo lo del doble, y creo que, yo no tengo mucha idea de psicoanálisis, pero creo que, no sé si era Freud, que decía que cuando uno construye un doble es que en realidad quiere sobrevivir a una situación, algo que le ha afectado, ¿no? Misma duración, pasamos de un macrocosmos a un microcosmos, de lo que sería el espacio, aunque también hay microcosmos en 2001, que es esa nave, y más cosas. La película tiene además algo que no está en la novela, que es súper importante, que es una idea genial de la guionista y del director, que es la idea del laberinto. Yo creo que la idea del laberinto, que él no explica en ningún momento en ninguna entrevista de dónde vino, yo creo que esto lo pilla de la huella, aunque no tenga, a lo mejor tenga otra función, pero yo creo que el laberinto de la huella de Mankiewicz, que es una película del 72, y el laberinto del Resplandor se parecen bastante. Pero además hay otro laberinto que a mí yo siempre recordaré, que es un laberinto fascinante, que además sí que tiene que ver con el mundo del psicoanálisis, de los psiquiatras, de
la locura, es el laberinto de la película de Joaquín Jordá, Bones con la Becky. Yo entrevisté a Joaquín Jordá cuando vino a presentar la película en Los Albatros, tuve una entrevista que luego la publiqué en web, está por ahí, si ponéis Dani Gasco, Joaquín Jordá, tenéis una entrevista donde hablamos sobre Bones con la Becky, una entrevista que es muy didáctica. Y he rescatado algo que decía sobre el laberinto, que, bueno, creo que tiene relación. Y, bueno, lo voy a leer. Él habla de Jos Franjuk, que es una de sus referentes en la película. Bueno, muchos a lo mejor no conocéis la de Bones con la Becky, pero Bones con la Becky empieza, curiosamente, con unos planos preciosos donde el propio director, que aparece en la película, porque es una especie de película documental sobre el mundo de la mente, de las distorsiones de la mente. Él tiene una propia distorsión, tiene una enfermedad del propio director y se involucra dentro de la historia, pues va a dar un paseo con el psiquiatra por un laberinto y se van a medio perder, ¿no? Entonces él me habla de ese momento, hablándome también de Jos Franjuk, que tiene una referencia, y dice, hay un plano, un contrapicado filmado bajo un día de lluvia, donde se ve a la monja paseándose con estas alas que parecen de pájaros, y cruzando el laberinto, que no tiene más justificación que recoger el tema del laberinto, de una manera sesgada, con un punto de vista. Es un espacio en el cual te pierdes. Sin embargo, es el espacio más racional del mundo, porque tiene unas reglas. Si tú sabes las reglas, lo recorres en un santiamén, en un minuto. De lo contrario, te pierdes. Esa imagen del laberinto servía para explicar el proceso de la terapia, o sea, de la psiquiatría con respecto al enfermo. Te da una guía, pero es una guía tetraviada, trabajosa. Y por eso a los psiquiatras de aquí que intervienen en el laberinto se les hace perder. Bueno, tienen un cámara que marca el trayecto, pues en general va por delante. Marcaba la salida, pero también en momentos muy concretos les llevaba a perderse. Eso se subraya cuando los psiquiatras se encuentran con un muro y dicen, bueno, pues por aquí no será, no hay salida. Era un poco esa idea de que el psiquiatra no puede ofrecer la salida al enfermo, que le puede entretener, mantener. Eso es lo que contaba Joaquín Jordá. Otra conexión con 2001 y la película El Resplandor. No sé si habéis reparado, pero el hotel se llama Overlook. Overlook sería algo así como dominar la mirada, algo que domina, que está sobre la mirada, por encima de la mirada. Que es lo más parecido a la descripción de Hal Noemil, esos ojos que están por toda la nave, que lo ven todo, ese gran hermano que está dentro de la nave. Y luego hay una curiosidad, porque claro, en estas películas donde se trabaja con niños, pues cuesta mucho, ¿no? Esos castings dice Kubrick, que es tan meticuloso, que hizo un casting de 5.000 niños y que consiguió 5 actores, o sea, 5 futuros actores, 5 niños geniales. Pero que había un niño, que era el más genial de todo, que se llamaba Danny Lloyd. El personaje de la novela, el personaje de la película del niño se llama como el Danny, pero el personaje del barman se llama Lloyd. Entonces, una curiosidad. Pero bueno, eso fue el azar. Y el personaje del protagonista se llama Jack Torrance, el actor se llama Jack Nicholson, que era el mejor actor posible, eso decía Kubrick, probablemente porque 5 años atrás había rodado con Milos Forman, que ya una maravillosa película que es Alguien con el sonido del cuco, y que mejor loco que el propio Jack Nicholson. Y bueno, y hay otro puente de contacto con una película sensacional, a mí me encanta, que es El Quinteto Inquilino, de Tennant, que te cuenta cómo el personaje que interpreta Roman Polanski llega a conseguir una habitación en París que es casi imposible, y todos los inquilinos, que son una gente asquerosa, que no le dejan vivir, que no haga ruido, que le ponen muchísimas pegas, todos empiezan a hablarle del anterior inquilino y empiezan a meterle el veneno de que él es como debe ocupar el mismo lugar. Entonces eso es muy parecido al conflicto que nos cuenta la película de Kubrick, El Resplandor. Y con esto voy a dar la paso a siguiente. Muchas gracias. Pues, Ricardo. Es que yo vengo de la FI en vez de la PSI, pero es muy interesante ver cómo los psicólogos se esfuerzan en que todo sea racional. En esta película no estoy yo tan seguro de que todo esté tan cuadrado, ¿no? Y desde luego la música hace un buen papel en eso, ¿no? Ayuda bastante. De hecho, para hablar de la música, igual que he hablado el compañero sobre las dos versiones,
Y es verdad que la versión americana, con 24 minutos más que la europea, nos habla un poquito de dónde vienen las cosas. Hay algunas partes que quizá, bueno, pues es verdad que dicen que los europeos somos de menos explicar y que ya nos lo organizamos nosotros, y que a los americanos igual hay que, por si acaso se pierden, darles un par de golpes más. Pero es que, hablando de la banda sonora, también es muy interesante saber que la banda sonora que podemos escuchar en la actualidad no es la banda sonora de la película. La banda sonora de la película es una banda sonora en mono, no era estéreo. Kubrick no grababa en estéreo. Creo que llegó a grabar en estéreo al final en I Was Shut, porque tenía algún tipo de trauma entre los muchos que tenía Kubrick con el estéreo. El problema está en que cuando se habla de la banda sonora de Kubrick, en el fondo hay que hablar de otro nombre. Y el otro nombre es Gordon Stainforth, que era el productor, el que se encargaba del sonido del documental que la hija de Kubrick realiza mientras se graba la película, y que suele venir con los DVDs, ¿no? Este señor estaba allí ayudando a la hija de Kubrick, a Vivian, si no me equivoco, Vivian Kubrick, y se fue haciendo un huequito entre el grupo de producción. Y llegado un momento, el que de verdad llevaba la batuta en aquello, que era un tal Ray Lovejoy, que hizo también 2001 con Kubrick, que hizo Aliens, la segunda de los famosos bichos con Cameron del 86, hasta el Batman de Barton del 89, pues en una fiesta de Nochebuena, parece que bebió más de la cuenta, se hizo un corte terrible en una mano, no pudo seguir trabajando y entró que era el número 2, pero el número 2 estaba de viaje y no había nadie más y entró este señor. Este señor en realidad es el artífice, junto con Stanley Kubrick, de que la banda sonora del Resplandor tenga la capacidad de parecer compuesta para la película. En la banda nos encontramos primero el viento. El viento está siempre ahí, pero vaya porquería de hotel, que estén en la habitación que estén, el viento se cuela por las rendijas. Vale. Pero además hay 4 canciones de los años 30 que aparecen bastante juntitas, y luego una serie de composiciones. De Ligeti una, porque acabó bastante mal con el director después de 2001, porque Kubrick mete mano en las composiciones de los compositores. Y Ligeti pues tenía la mala costumbre de estar vivo mientras hacía esas cosas. Kubrick, si lo hace con Bartók no pasa nada, porque Bartók que estaba criando malvas desde el 45. Y con Penderecki pues parece que tampoco le hacía mucha rabia, porque de hecho la música de Penderecki se utiliza en varias otras películas del género, como El Exorcista, o hasta Dejadme que lo busque, Shutter Island de Martin Scorsese, o Inland Empire de David Lynch, que esa ya es interesante. Encontramos de Ligeti Lontano, una pieza que hace siempre referencia en la película generalmente a esos momentos en los que se habla de conexión. La conexión, por ejemplo, la que hacía referencia a la compañía en el momento en que están en la despensa y Halloran, el cocinero, empieza a hablarle a Dani a través de la telepatía, suena lontano. El momento en que nos encontramos también las comunicaciones cortadas, cuando Wendy se acerca a la radio y se encuentra que Jack se ha fastidiado. Siempre cuando hay algo de conexión nos encontramos con lontano. Nos encontramos también con la música de Bartók, de su concierto, de su obra Música para cuerda, percusión y celesta, el tercer movimiento, el adagio, también bastante interesante. Y además, en esa música aparece una figura musical que son los glissando, italianos, que yo creo que tiene mucha referencia con lo que está pasando en la película. Y después, por supuesto, Penderecki, que es el gran number one de la película. Evidentemente también aparece el gran colaborador de Kubrick, que es Walter /Wendy Carlos, pero poco y sorprendentemente poco. Wendy Carlos había compuesto una banda sonora para la película, pero fue desestimada. Quedan sí algunas partes que son, nada más empieza la pieza del título central de la película, con los acordes del Dies Irae que Wendy Carlos extrae de la Sinfonía Fantástica de Berlioz.
en ese momento en el que una cámara sobrevuela el coche de Jack que va a la entrevista y ya nos lo está contando. Die sigue, esto va a acabar mal, no hay otra opción. Con gritos, gemidos, alaridos, cuestiones que Wendy Carlos utiliza con mucha maestría a lo largo de la película. También utiliza el tema Rocky Mountains, que es el siguiente, pero todo lo demás desaparece. Y de hecho es ese momento en el que desaparece la música de Wendy Carlos cuando Kubrick decide no utilizarla, como por ejemplo cuando vimos en ediciones anteriores hablando de la naranja mecánica también piezas que no había acabado de, porque no acaban de convencerle, cuando la figura de Gordon Stainford cobra especial relevancia, porque cuando quedaba nada más que 30 minutos de mezclar sonido de la película, Kubrick dice, chato, nos hemos quedado sin banda sonora de Wendy Carlos. ¿Te atreverías a mezclar música pregrabada, música que ya está en discos? Me imagino que la recortaría, claro, vamos para adelante, os veo. Vamos a centrarnos en algunas de las cosas que son capaces de hacer entre los dos. Aparte de meter tijera y meter, como decía Stanley Kubrick en inglés, to beef it up, acrecentar, que la música del compositor no es lo suficientemente intensa, mezcla, corta, pon otra, no pasa nada. El pobre Steinberg decía, no sabemos qué harán, no se van a dar ni cuenta. Y efectivamente nadie levantó una voz en contra. Como a Ligeti solo le cogieron una y se la mantuvieron más o menos, Ligeti era un tipo bastante peculiar. Si no me queréis buscar su poema sinfónico para 100 metrónomos y le echáis una ovidita, merece la pena. Por decir, lo que voy a sacar es de una entrevista de Gordon Stainford que le realizó Félix Martínez, y por poner algunas de las cosas. Dicen, las escenas que hacen referencia a la conexión a distancia, como decíamos, la primera visión de las hermanas Grady, que por cierto, Kubrick nos la mete doblada constantemente. Estas, todo el mundo las llama gemelas, y tienen 8 y 10 años. Sería un parto largo, pero son las gemelas, siempre queda ahí. En la película, la máquina es blanca y luego negra. Hay en plano contra plano, plano de Jack Nicholson con una silla detrás, contraplano, plano de Jack Nicholson sin una silla detrás, contraplano, plano de Jack Nicholson con otra silla detrás. Kubrick no era de los de y se me escapan las cosas. ¿Vale? De estos a cascoporro, con puntuaciones musicales detrás. Decía, esas gemelas que aparecen, ¿vale? El primer contacto del chef Halloween con Danny, cuando Wendy se da cuenta de que el hogar es sorteada. Cuando... Esto sería lo de Ligeti, y allí más o menos lo respeta por lo que pudiera pasar. En la escena de Jack botando la pelota, ese momento en el que Jack tiene que estar trabajando y está intentando, bueno, pues encontrar su inspiración para escribir la misma frase 1,5 millones de veces, escuchamos la música para Cuerda Percusión Celesta, y en el compás 31 dice Stainford, del più lento, aparece el sonido perfecto para el bote de la pelota. Hay un momento en que Jack bota en el suelo, ¡chan! Acorde. La música parece compuesta para eso. Lo que hace Stainford es mover, acelerar, retardar las pausas para que en un momento dado uno de los compases caiga bien. Lo demás ya se irá viendo. Luego viene Kubrick y dice, pues aquí me lo rellenas, aquí me lo mueves. Más cositas. Además ahí nos encontramos con Jack mirando al laberinto. El laberinto que habéis citado muchos laberintos, pero el de Teseo y Ariadna, está ahí. Además el laberinto está fuera y está dentro. Si os acordáis del cocinero enseñando la cocina, entra por una puerta y sale por otra. Esa cocina no tiene ningún sentido, le está enseñando una nevera y cuando sale de la nevera, la puerta está en otro sitio. Kubrick te está metiendo en un laberinto de cosas que aparecen, desaparecen, puertas, y no pasa nada. Que si uno es Wendy, igual dice, perdona, no habíamos entrado por esa puerta de ahí. No pasa, cosa vaticana. Y la música detrás. Cuando tenemos a Danny en el triciclo, momento impresionante, consecución con esa Steadicam cogida una silla a 2 palmos del suelo, música, bueno, sonido puro de triciclo sobre madera, sobre moqueta, fantástico. Dicen, esto es como cuando uno ve Annie Hall, ¿verdad? Y se encuentra a Woody Allen que trae a McLuhan de detrás de una planta para decirle, digan a este señor que se equivoca. Hasta que no entréis a Kubrick, yo sigo dando teorías. Como no veo a nadie con una ouija, por ahora podemos ir girando. En esa
esta escena se utiliza el De Natura Sonoris, el número 1 de Penderecki, de la naturaleza del sonido, basado en esa obra de Lucrecio de Rerum Natura, la naturaleza de las cosas. Y nos avanza una fracción de segundo la aparición de las niñas. Ese es un momento muy interesante de uso de la música. Y de nuevo no es Kubrick, es Steinfort. Cuando el chaval, él da muchas vueltas, también en un laberinto de puertas imposibles, de habitaciones demasiado estrechas, y todo esto es muy raro porque Kubrick era puñetero, así que si lo hizo sería queriendo. Hay un momento en que finalmente gira una esquina y nosotros vemos escuchamos el golpe de sonido una fracción de segundo antes de ver de nuevo a las falsas gemelas. Es el momento en que las falsas gemelas te van a decir: quédate a jugar con nosotras forever and ever and ever, ¿vale? Que luego cuando se lo repite el padre, el niño ataca. Ahí es decisión suya, es un poco como lo que querían, y permitidme que lo lea, es hacer esfuerzos para evitar una banda sonora que únicamente subrayara lo que se veía en la pantalla. Se trata de evitar que el golpe de impacto suceda a su propio tiempo, como si no estuviera con nosotros, sino como parte de esa presencia sobrenatural del hotel. Salimos del sonido del triciclo sobre la madera y moqueta y zacas, nos encontramos con un impacto que sin embargo no disminuye el que nos depara la visión de las niñas. Lo que intenta Steinfort es que el hotel tenga un sonido, tenga una música. No es la música de Jack, no es la música de Danny, no es la música de Wendy, es la música del hotel. El hotel está atrayendo a Jack a determinados sitios, a los que él irá voluntariamente. Vamos a quedarnos a este lado del existencialismo. Pero irá. De hecho, en ese momento Danny se quita las manitas de los ojos, la música sigue allí. Y de nuevo lo que consigue hacer Steinfort es sincronizar algún momento importante y dejar que lo demás fluya, suceda. Y las siguientes sincronizaciones aparecen, vamos a poner, casi al azar, lo cual también tiene gran mérito. La escena de Danny y Jack hablando en la habitación, impresionante, que pone los pelos como escarpias. Si os dais cuenta, ahí aparece la música para cuerda, percusión y celestas, de nuevo de Celesta, en singular de Bartók. Steinfort dice que pensó que el pasaje con los violines estaba pasando de piano a forte y vuelta podía servir para musicar el diálogo entre padre e hijo que Kubrick inicialmente diseñó sin música. Para que quedara bien, realizó algunos cortes sutiles en la música, alargó algo las tomas de cámara. El acorde final del pasaje queda justo cuando aparece el rótulo Wednesday. Si os dais cuenta, si volvéis a ver ese momento en que el niño sube, en la edición americana, vemos por cierto que está viendo una televisión con su madre, una televisión que no tiene cables. ¿Qué dice? Y te lo deja ahí, una vez más. El niño le pide: ¿puedo subir a por aquello? No, que lo despertará. Sí, venga, va, que iré de puntillas. Sube y se lo encuentra despierto. Ven aquí, hijo, que te voy a contar un cuento, ¿vale? No dice eso más o menos, pero en el momento del diálogo, la música sube, baja, da la contrarréplica, da la réplica. Está perfectamente sincronizada en la obra de Bartók, moviendo ¿qué? Pausas, acelerando un poquito. En internet podemos encontrar un par de folios manuscritos de Steinfort con anotaciones de Kubrick sobre los dos últimos rollos de la película, con qué música tiene que entrar, dónde van los fade out, los fade ins. Impresionante encaje de bolillos. Más cositas. La escena de Jack tras haber sido acusado de maltratar a Danny avanzando por el pasillo hacia la Gold Room. Una Gold Room que a veces nos da que pensar que es la vieja Gold Room donde todo sucedió. La fiesta de los años Catapult. No. El manager del hotel dice que esa la remodelaron hace un par de años. Eso no estaba así. La Gold Room no es fruto de... Eso lleva ya un par de años. Pero nos lo tragamos, se nos olvida enseguida. Cuando vamos para allá hay un momento en que Jack, con todos los respetos, creo que es el momento en que Jack ha decidido pasarse al reverso tenebroso de la fuerza. Es el momento en el que la mujer le acusa de haber sido él el que ha atacado. Es como, con las ganas que tengo y lo que me estoy conteniendo por no mataros a los dos, y me dices que he sido yo, vamos. Y ahí ya va, y lo vemos bracear. Lo que hace Steinfort es coger el tercer braceo y sincronizarlo también con un acorde que, si no recuerdo mal, de platillos, que lo demás fluye solo. Más cositas. Jack y Grady en los aseos rojos, fantástico. Un Grady con dos nombres. Hay unas duplicidades porque está John Grady y está el otro Grady, que
tendría que buscar. Son dos Grady, el Grady de los años 20, que es el señor que le acaba de manchar y que tiene que limpiarle, y el Grady de los años 70, que es el señor que estaba cuidando y el que se le dio la pájara y se cargó. Y de nuevo, se cargó a la señora de la bañera, cuyos encantos no habían disminuido con los años, habían desaparecido. No, esa señora es otra historia. En la novela sale, pero de nuevo, algo ha pasado. La 237 es la escena. Las gemelas y la madre murieron. No, quedaba metiendo a la marcheta. De nuevo, en ese momento hay un momento muy bueno en que Jack se hace el listo, con esa cara que tiene Jack Nicholson. Dice, usted, Grady, ¿no? Usted no estará casado, ¿verdad? Sí, sí. Con un acento británico fantástico. Sí, sí, sí. Estoy casado, tengo 2 hijas. Y no sabrá dónde están. Por ahí anda. ¿Usted no se acuerda de haber sido aquí el que cuidaba esto en invierno? Pues no, no, no. Y no se cargó, sin las preguntas. No se cargó usted a su mujer y a sus 2 hijas, las descuartizó y las apiló en una... Dice, I have no recollection. Es como, no me consta. Según qué eventos es bastante habitual que se diga, pero suele haber políticos incluidos en este caso. Y en ese momento hay una canción de fondo que habla sobre el olvido, ese It's all forgotten now. Y te lo deja caer. Claro, para los que la veíamos doblada, el It's all forgotten now, pues a saber lo que quería decir. Los guiris tienen esa ventaja que lo iban pescando, ¿no? La de academias que les costó a mis padres. Bueno. En la escena de Wendy, cuando descubre la frase escrita sin parar, all work and no play makes Jack a dull boy, suena la polimorfia de Penderecki y el golpe sobre la mesa con los deditos de Jack también está sincronizado, lo demás fluye. En la escena en que Jack está encerrado en la despensa hablando con Wendy, de nuevo suena la música de Penderecki y se sincroniza con el tamborileo de los dedos de Jack en la puerta y el golpeteo de la lengua. Jack además ahí empieza como lo de Wendy, déjame salir que me has hecho mucha pupa, no cuela, pues ahora te vas a enterar. ¿Vale? Y ahí también está sincronizado. Finalmente la escena de Wendy viendo al oso, perro, a la cosa que está presumiblemente haciéndole una felación a un señor vestido de gala en una cama. En la edición americana además Stanley Kubrick nos ofrece un repertorio de esqueletos vestidos de época con telarañas colgando de los techos al final, que la verdad es que es un poco como un Tito Kitsch que le da un toque bastante curioso. Y la escena en la que Jack persigue a Danny en el laberinto con el canon de la segunda parte de Utrenja, de Penderecki. Y para reforzar el tema, y aquí se ve bien, se llegaron a añadir hasta 3 capas más de sonido. Hacer puñetas Penderecki. Este señor no sabía lo que era componer. Yo sí, soy Stanley Kubrick y para mi banda sonora lo relleno. Como decíamos, la música tiene 2 nombres propios, Kubrick y Steinhoff. Y bueno, lo que me gustaría también dejar claro, os lo voy terminando, es que hay distintas partes de la película. A mi manera de verlo, yo citaría 4 o 5. El martes, cuando Jack desarrolla todo el desprecio por su mujer, definitivamente, ya no hay nada que lo bloquee y se lo dice. De hecho, hay un momento en que le llama I have a little problem with the sperm bank, con el banco de esperma. Todo indica que es derribo en el área, penalti y boda. Le ha amargado la vida completamente. Es una película desde el más puro patriarcado, dominante, frustrado, porque es el banco de esperma, seguramente aquella que se quedó con su esperma cuando no lo debería haber hecho. Le ha amargado la existencia y lo ha convertido en lo que es ahora. Luego hay otra parte en la que Danny se sienta en su rodilla y vuelve a escuchar las palabras de forever and ever, tate, que esto es lo que me han dicho las gemelas que no son gemelas. Mi padre ha caído en el reverso tenebroso. Jack ya ha salido de la primera parte. Danny ya ha salido de la primera parte. ¿Cuándo sale de la primera parte Wendy? Finalmente cuando ve el ataque, ¿no? Lo que Jack se supone que le habría hecho. Y en la película hay un momento en que aparece una cuestión musical o de sonido que son los latidos. Empieza a ver latidos en un momento de la película cuando lleva en la versión americana la mitad, 1 hora y 11 minutos. Ahí empieza a latir. ¿Qué late? Bueno, pues el hotel con su mecanismo propio,
algo empieza a latir. De hecho, algo tiene que latir muy fuerte para toda la sangre que sale por el ascensor. Hay otro momento muy importante donde la música también es genial, que está cortado. Ese sí que es un gran robo para la película europea. El momento en el que Tony toma control sobre Dani. Dani ha desaparecido. Señora Torrance, Dani no está. Hay un momento en que está en su habitación, el niño está medio a oscuras, muy asustado, entra la mujer, porque él está gritando a la vez red room a lo suyo, y despierta a Dani. Dani ya no está. ¿Y cuándo vuelve a aparecer Dani? Y esto es fantástico porque Dani aparece justo antes de que Jack llegue. Y lo vemos en el momento también sonido, cómo se reconoce a Tony. La vocecita esa. Y Dani es la voz de niño. El red room que grita, después de haberlo pintado sobre la puerta, se convierte de nuevo en el red room de la voz del niño. Se ha deshecho de la dualidad. Así que mamá, espabila, que se nos mata. Madre que lo manda al laberinto y allí se encontrará con el Minotauro y lo vencerá, ¿no? Muy así. Y también hay otro momento musical, y prometo acabar con esto, sí, que es el momento en el que Jack liquida al cocinero. Cuando entra y lo mata, la primera muerte de esa tanda, aparecen en la banda sonora las voces de coro que van a seguir acompañando toda la banda sonora, especialmente cuando aparecen el muerto o las muertes inminentes. Por tanto, da la sensación de que efectivamente Kubrick, si no era un maestro, que eran muchas cosas, también lo era en el uso de la música para apuntar cosas que no vemos, que no estamos siendo capaces de percibir, pero de alguna manera como de leitmotivs que nos permiten seguir y darnos cuenta de que efectivamente si alguien abre la puerta desde fuera, no puede ser algo psicológico, alguien tiene que abrir la puerta. Pasamos a la última intervención, Pedro Lainez. Bueno, voy a intentar hacer lo que le digo a mis alumnos que sean cuando realizan el control, cortos, claros y concisos. Mientras podemos alternar y conectar el otro ordenador, a ver si las nuevas tecnologías están a nuestro favor ahora o no. Pero no lo pongáis en marcha, ¿vale? Lo dejamos congelado. Mi reflexión va a ser más que nada a nivel personal, como cinéfilo y como alguien que se dedica a los medios audiovisuales, ¿no? Que hombre, me imagino que Kubrick, pues quizás algo tuvo que ver. Cuando tenía 8 o 9 años, en el colegio deciden llevarnos a ver el 2001. Claro, yo no diría que saliese traumatizado de la experiencia, pero un poco freaked out, como dirían los anglosajones. Y estuve como una semana o dos diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Kubrick creo que siempre es, sobre todo entre el ámbito de los cinéfilos y los que nos dedicamos al medio, ir a ver una película era una experiencia, la experiencia de Kubrick. Y en ese sentido, felicito a Óscar y a la gente de organización y a la compañía que nos ha hecho de performance a la entrada, ¿no? Porque sí que recoge un poco ese espíritu con el cual uno, cuando estaba estudiando cine y iba a ver una película de Kubrick, considerados Kubrick, aparte de un genio, un pionero, ¿no? Un explorador, que siempre en cada película está explorando nuevas fronteras, ya sea de tipo tecnológico, artístico o también a nivel temático, ¿no? Yo creo que Kubrick está en el grupo muy reducido de directores, yo que sé, Hitchcock, Spielberg, etc., que han sabido aunar su maestría desde el punto de vista técnico-artístico con también el olfato o la capacidad de pulsar la sociedad de su época y plantear temas o temáticas que tienen una resonancia y son los que luego van a ampliar, que sean los comerciales. Kubrick, no olvidemos que a partir de la experiencia de Espartaco decidió que nunca jamás iba a trabajar para alguien que cobrase más que él. Y yo voy a dirigir y producir mis largometrajes. Y igual que Spielberg y Hitchcock, sorprendentemente, son ejemplos de eso que se llama cineastas independientes. Porque consiguieron trabajar de manera totalmente independiente, Kubrick en su caso como a Warner, de forma totalmente autónoma. La Warner no se metía para nada en sus procesos de trabajo.
consiguió porque tenía contacto comercial, obviamente. Igual que me dejó flashear cuando vi 2001, a los 8 o 9 añitos, después ha habido una serie de películas que, no sé, Teléfono Rojo, Conversación Moscú, Lolita, La Naranja Mecánica, que eran películas que, aparte de deslumbrarnos por su pericia técnica, siempre venían rodeados por un halo de polémica. ¿Vale? Con esa intención, me acuerdo que estaba terminando mis estudios de psicología y empezando lo de imagen y sonido. Y yo creo que Kubrick tuvo la culpa de que al final me haya dedicado profesionalmente a juntar imágenes y sonidos. Pues El Resplandor, francamente, en ese momento para muchos de nosotros supuso una cierta decepción. Para muchos críticos, de hecho, en la época y durante muchos años se consideró una obra menor dentro de la filmografía, porque había otras películas de 2001, evidentemente, que yo creo que es el punto de inflexión en su trayectoria profesional. Muchos salimos muy decepcionados en su momento, deslumbrados por unas cuestiones técnicas, que ahora comentaré muy por encima para no extender más esta parte inicial del coloquio, pero decepcionados porque la experiencia Kubrick indicaba que sus películas, como también se ha mencionado, no solamente está hablando de una temática o de un género determinado, sino digamos lo que es el ser humano en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, con los años se ha ido convirtiendo en una película de culto. Yo las últimas veces que lo he revisitado, no deja de ser sorprendente que es una de las obras suyas que menos han envejecido en el paso del tiempo. Y por otro lado, ha sido una película que ha dado pie a una cantidad inimaginable de interpretaciones y teorías conspiratorias. Y en ese sentido felicito a Oscar por el timing del evento de hoy, porque antes de ayer se estrenó en Canal Plus, no me pagan cafés ni nada de eso. Bueno, me estrenado hoy, es que lo conoce. Un documental curioso, por llamarlo de alguna manera, que se llama La Habitación 327, en el cual se exponen todas estas, las 9 o 10 principales teorías conspiratorias relacionadas con las diversas interpretaciones del significado último del Resplandor. Unos que sí es realmente lo que Kubrick quería reflejar el holocausto judío. Otros el exterminio de las tribus nativos norteamericanos. Otros la angustia que sentía Kubrick al no poder decir en público por el contrato de confidencialidad que tenía con el gobierno americano que él había rodado las imágenes de cuando el hombre había pisado por primera vez la luna. Esto no sé si lo sabéis, pero hay toda una teoría según la cual que fue Kubrick el que rodó esas imágenes, evidentemente que los americanos llegasen o no. Y que la película lo que realmente está intentando es expresar su angustia al no poder decir a nadie que él era el autor de esas imágenes históricas. Pero la verdad que es una película que ha ido ganando con los años. Yo he puesto a buscar referencias y por hacerlo breve, porque he traído... ¿Lo tenemos ahí? Perfecto. Pause. Gracias. Esto, pero lo escucharemos, ¿no? Pausa. Antes no podemos escuchar. Pues nada, pues dejamos play y lo dejamos de fondo. Hay un excelente documental que se llama Una vida en imágenes, realizado por John Harlan, familiar indirecto suyo y colaborador en su última época. Y dura 3 horas. Yo os traía aquí 2 fragmentos que hablan precisamente sobre el Resplandor en concreto. Y lástima que no lo oigamos porque cuentan algunas anécdotas en cuanto al comportamiento de Kubrick en la realidad.
sobre la música y después yo así me siento la niña del surfista. Aquí veis, podemos parar ahí un momentito. Este es fantástico, claro. Bien. Hoy en día no llama la atención, pero en su época, todos los que estábamos estudiando cine, perdona mi vulgaridad, pero es de tantos años trabajando en la tele, flipábamos. Porque en esta película fue la segunda o la tercera en la cual se utilizó ese gran invento que se llama Steadicam, que permitía a los cineastas poder mover la cámara con total libertad. Hasta entonces, si queríamos hacer movimientos de cámara, implicaba la utilización de travelings que iban mostrados sobre vías, o dollies con unos carros de rueda, o en el mejor de los casos con grúas. Obviamente, cuando uno veía esta película, primero decía, ¿cómo es posible que tenga la cámara aquí? Y cuando empezaba el niño a dar la vuelta y vuelta y vuelta a los pasillos, diciendo, pero ¿dónde están las vías del traveling? Pues francamente, a nivel tecnológico, Kubrick siempre ha sido pionero, rompedor. ¿Por qué utilizó tanto la Steadicam aquí? Aquí os invito a conocer la obra de otro director que es el único que Kubrick ha reconocido como su referente, que es Max Ophüls, excelente director europeo, que estilísticamente está muy relacionado con la obra de Kubrick, en cuanto que Max Ophüls era muy partidario de hacer largas tomas continuas con la cámara en movimiento. Y eso tuvo una gran influencia en la forma de rodar de Kubrick. Ya desde sus primeras películas, la de Senderos de Gloria, pues que la hayáis visto, os acordáis, esos larguísimos travelings dentro de las trincheras, de avance de retroceso. Los travelings dentro de las escenas de batalla. Esa influencia de Ophüls siempre ha estado ahí. Lo podemos poner en play. Luego, como observaréis, la optimización sistemática. Si bajamos el volumen, me siento mal así. Vale, la utilización de. A nivel de composición, pensad que Kubrick se formó como fotógrafo inicialmente. Y empezó su carrera, fue uno de los fotógrafos más jóvenes contratados por la agencia Magnum, me parece, pero enseguida empezó a hacer una serie de cortometrajes, hizo un par de largos, digamos, de aprendizaje, y a partir de Atraco Perfecto fue cuando empezó a ser considerado por parte de la crítica, y ya empezó a tener cierto éxito comercial. Él venía del campo de la fotografía, de ahí que Kubrick a nivel estilístico sobre él se le llama un artista visual. A nivel visual, aparte de lo que he comentado antes, debido a su maestro Ophüls, el tema de los largos planos continuos en movimiento, también se caracteriza, como veréis aquí, por las composiciones simétricas, su obsesión por las simetrías dentro del cuadro. ¿Vale? Aquí veis una toma larga, se gira aquí. Aquí es una cosa interesante, la revisitación que ha hecho Kubrick de varios géneros, considerado hasta el momento de hacer su película, menores como la ciencia ficción, 2001, hasta 2001, hacer una película de ciencia ficción era serie B o Z, o no sé si algo peor que Z. De repente 2001 convirtió la ciencia ficción en un género adulto, ¿no? Esa película, junto con lo que ha mencionado aquí el compañero, Los Kiss Solaris, también excelente. El cine de terror, también normalmente considerado un género menor y comercial, también lo revolucionó él en esta película, huyendo de ciertos clichés. Si nos fijamos, sobre todo a nivel de lo que es la fotografía, tiene el encanto del espacio que pesa, el Hotel Overlook. Sin embargo, el cliché en las películas de terror es que en esas casas había un grave problema con los fusibles, con los plomos, o sea, una iluminación oscura, efectista, con clara influencia de los expresionistas alemanes. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Todo es
parte final de la película en que sí que recurre un poco a la reflexión en cuanto al estilo fotográfico, además es a la luz del día. De hecho, en cuanto a influencia de su película, la de una de las más claras, porque el mismo director lo dice, perdona mi pronunciación, Night Shyamalan, en El sexto sentido. Si veis El Resplandor y luego veis El sexto sentido, veréis que a nivel estilístico, en cuanto a composición y trabajo de fotografía, El sexto sentido debe mucho al Resplandor, ¿no? La utilización del color, efectivamente, aquí lo tenemos. Cómo Kubrick utiliza intencionadamente el color en todas sus películas, donde es muy evidente, bueno, en todas sus películas de color, obviamente. En esta, y también creo que la presencia del rojo también es muy apreciable, cómo utiliza el color para inducir al espectador a un estado anímico en Eyes Wide Shut, que también juega con la gama cromática del rojo, ¿no? Veis las composiciones, el quebrado, los disfraces, etcétera, etcétera. Y luego la cuestión de la óptica. Breve anécdota que voy a contar, porque ya que no podemos escucharlo, que esto también ha contribuido a las teorías conspiratorias. Kubrick, en su afán perfeccionista, consiguió de la NASA que le dejasen las ópticas que usaban en las misiones espaciales para hacer las fotografías, unas ópticas 3 ultraluminosas, lo cual significaba que se podía rodar con poquísima luz. Tal era su obsesión por la técnica que encargó a que le construyesen unas cámaras especiales, lo cual contribuyó a que a partir del 2001 y sobre todo a partir de Barry Lyndon, todas sus películas tuviesen un look visual muy determinado y único. Pero claro, obviamente, ¿por qué pasaba eso? Porque él era el único que rodaba con su cámara y con sus ópticas. ¿Vale? Otras interpretaciones que se ha dado a esta película en el ámbito de los cinéfilos. Veis que Shelley Duvall hace una excelente interpretación de mujer desquiciada. Mientras que el Nicholson es una cuestión de técnica actoral, Nicholson se llevó en esta película, que posteriormente mantuvieron bastante amistad, de una muy buena relación. Shelley Duvall, sin embargo, su estado de histeria o desquiciamiento que vemos en la pantalla, yo no sé si realmente era debido a su talento como actriz o por el machaque que le sometió Kubrick durante varios meses. Grupo pequeño de individuos en un sitio cerrado en el cual un personaje enloquece. Pues en la vida real le tocó a la querida Shelley, como veremos aquí. Mirad la cara que tiene, estos son momentos de rodaje. Y aquí Kubrick está de buen rollito jugando con ella. Si quitamos esto y vemos los subtítulos, pues eso, hubo un plano que se repitió 149 veces. ¿Es necesario repetir 149 veces un plano? En fin, Kubrick ha sido, y yo creo que se sigue considerando uno de los directores más brillantes de la segunda mitad del siglo XX. Ha tenido influencia en muchos directores, aunque es muy difícil que haya alguien que haga películas al estilo Kubrick. Yo creo que el único heredero que tiene ahora mismo, yo sé que los puristas a lo mejor me vais a pegar, pero en la vida real fue así. Hay gente que dice que su testamento fue Eyes Wide Shut. Yo creo que quizás sea inteligencia artificial, que fue un proyecto que él estuvo varios años guardando en el cajón hasta que hubiese un avance tecnológico que permitiese que lo llevase a cabo tal como se lo había imaginado. Y finalmente, antes de morir, habló con Spielberg llamó a Spielberg y dijo: ¿dónde estás? Pues en Long Island. Mañana tienes algo que hacer. ¿Te puedo venir a Londres y hablamos? Spielberg, como lo podéis imaginar, dejó todo lo que estaba haciendo, cogió el avión y se fue a Londres. Y en Londres, Spielberg a Kubrick le propuso hacer inteligencia artificial. Y si veis la película veréis que es un sentido homenaje que hace Spielberg al maestro Kubrick, y visualmente y el desarrollo de la historia. Y dentro de lo que cabe es quizás una de las películas más, entre comillas, optimistas, por llamarlo de alguna manera,
que ir a, creo que en el rodaje de Barry Lyndon, que se fue al norte de Irlanda, y dejó unas instrucciones a sus hijas para cómo tenía que cuidar a los gatos. Creo que eran 12 folios por las dos caras. Sale esto da parte un poco hola, ¿no? 10 minutos de tema cinematográfico. Esto es como instrucción número 37. Como está subtitulado. Sigue. No era obsesivo. No. Esto ya es el momento final anecdótico. A mí alguien me contó que lo último que hizo Kubrick antes de morir fue dejar una carta parecida a su mujer, dando instrucciones para Sí. no sé qué cosa, y también eran un tropecientos folios. Aquí hablo de los lametazos para calcular cuánto debía su gato. Dice, espera, que lo voy a dar una vuelta. Lo averiguaré. Y claro. Entonces calculó una cifra por cada lametazo y se puso a contar los lametazos que daba su gato a lo largo del día, cada vez que iba a ir agua. Y más a eso dio las cifras al veterinario para que le pusiese el tratamiento correspondiente. Vale, hasta ahí sería. Oye, pues nada, pues gracias a vosotros. Bueno, yo para finalizar esta primera fase bueno, la fase larga de lo que ha sido el acto y poder dar paso a preguntas y debates, yo sé que no me gusta mucho, pero me gustaría también agradecer a todo lo que ha sido la decoración, la escenografía, la ambientación, a Marta Pérez. Preguntas, opiniones, comentarios, la mesa. ¿No queda de vosotros o vosotras? Yo quiero preguntar a cualquiera de los que queráis, ¿qué os parece el doblaje en castellano de la película? Creo que si la película es de terror, el doblaje convierte la película en algo de pánico. Yo solo cuando aquí la película de Stromberg y digo, bueno, si quieres una película de terror, ve la versión original, y si quieres ver una película de pánico, ve la doblada. Con todo respeto para Enrique Forqué y Joaquín. Y Hinojosa, sí. El doblador, el director de doblaje era Carlos Saura, que había hecho, yo para mí creo que es un gran doblaje. Yo siempre me ha parecido un gran doblaje, el de Naranja Mecánica. Yo a mí siempre lo he defendido, me parece un gran doblaje. Luego también críticas negativas sobre eso. Barry Lyndon ya era un doblaje bastante flojito y este ya era demencial. Pero el doblaje fue supervisado por Kubrick. Kubrick eligió a Verónica Forqué. Luego, si nos la tenemos que tragar, palabra de Kubrick. Yo no sé si es cierto que a veces buscaba que hubiese cierto parecido físico. El actor o la actriz que iba a hacer el doblaje con la que finalmente, con respecto a los actores originales. Esto, por cierto, y perdona que al final no había comentado, si tenéis la oportunidad de haceros con una copia en DVD previa al 99, todas cosas para los puristas, ahí vais a encontrar la banda de sonido original en Mónaco, previo al 99. Posteriormente se pasa 5.1 estéreo tal y cual y se vuelve a mezclar el sonido y ya no es la mezcla original de doblajes. ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta o algún comentario? Sí, yo por quería esta parte? comentar la frase esa que repite constantemente, ¿no? Que creo que era No por mucho más. no por mucho madrugada no nacional central, en realidad era otra frase, ¿no? Sí. En inglés, que era algo así como... All work and no play makes Jack a true boy. Sí, es algo así como que si trabajas pero si no tienes recreo, pues entonces te envilece, ¿no? Gracias a Kubrick. Sí, es la frase que repite, es una frase diferente, no sé por qué la cambiaría. Luego también sería de Kubrick. Y además para cada idioma una diferente. En español eligió por mucho madrugar, en alemán.
no sea la que más se parezca a la traducción inglesa, aunque no tiene nada que ver con lo que está escrito. Sí. Porque me parece que sí que existe el plano, ¿no? Sí. Con el texto en castellano, Ah, sí. estará en alemán, estará en Sí, sí, Que, por ejemplo, como rasgo obsesivo, las hojas esas, había un miembro del equipo que se pasó varias semanas Sí, tipografía. porque hay distintos tipos. Dicen Diferenciando para que no hubiese dos hojas iguales. también hay la teoría de que Spielberg ya, Kubrick se había comprado una de las primeras máquinas de escribir automáticas. Entonces sí que es verdad que cuando hacía una página pues podía dar unas cuantas, pero había tantas variantes. Pero es muy curioso, fijaos, una de las interpretaciones del documental son fantásticas. Los cambios, los atarrayos con la máquina de escribir. Sí, sí, porque además dice, la máquina de escribir es una máquina alemana. Esto indica que esto va sobre nazis. En el año 42, Sí. cuando los nazis decidieron llevar a cabo el holocausto y eliminar el pueblo Si judío. multiplica los números de la habitación da 40. Hay 42, efectivamente. De todas formas, Tiene, como dice el famoso torero, tiene que haber gente para todo. de todas formas, los planos de las hojas, donde se repite constantemente esa frase, es una estética impresionante, Sí. porque parece una poesía contemporánea. Sí, Va creo muy que- bien cada sí, folio, es- tal y como sería una descripción de la poesía contemporánea. No solo juegas con el contenido de la poesía, sino la estructura de la composición de las palabras. Entonces es una curiosidad que estás viendo y no te aburre, porque cada página que pasa tiene una estética diferente. Es muy- Yo voy a hacer una pregunta a la mesa. ¿Qué hubiera sido de esta película en términos con actor? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué sería esta película sin términos? Para mí es interesante. Entonces, Sería Incluso para él. también es interesante. A mí la duda es cómo hubiera quedado el Napoleón con Nicholson, que quería hacer Kubrick. Aunque le gusta mucho Pacino. Ostras, Pacino de Napoleón. Lo que pasa es que él tiene una especie de miniserie de televisión de 20 horas. Bueno, es que su gran proyecto era Napoleón. Y estuvo trabajando sobre este proyecto durante años y años. Y yo creo que era la persona que más sabía de Napoleón del mundo. Se había leído como 500 libros sobre Napoleón y tenía en su casa un fichero que estaban mes a mes, año a año, la vida de Napoleón, lo que hizo cada día, con datos y tal. O sea, Que sabía más que los Josefina, ¿no? sí, sí. prácticamente. Sí, tenía solamente un fichero enorme y ahí estaba la vida de Napoleón, todo lo que había recopilado en sus 500 libros, todo lo que sabía. Y bueno, la verdad es que era una delicia ver a Napoleón. Bueno, Sí, pero era una cosa enorme. Sí, y finalmente desechó el proyecto porque se estrenaron en esa época Waterloo y como fue un fracaso comercial, dijo, voy a cambiar de proyecto. Sí, pero todos los grandes directores tienen una película que no pueden realizar. Todos. Y también sobre el holocausto, lo que sí es cierto que tú también quiso hacer una película sobre el holocausto, pero como se estrenó la lista de Schindler, dijo pues, que no tenía mucho sentido ya magnífica película de Spielberg y no tiene sentido porque aún de más, porque ya Spielberg ha llegado a ser, un poco lo que os comentaba antes, ha descubierto ese nuevo territorio, ya está descubierto. Entonces Kubrick siempre, digamos, buscaba retos, ¿no? Donde no ha pisado nadie, donde puedo ir yo más lejos de los que vienen por detrás. A mí me gusta preguntarte, a ti que sabes tanto de música, no sé si sabes bastante, que has hablado mucho sobre la música, ¿no? Y la música que se emplea, que es una canción inglesa, que es preciosa, que es Midnight, You, Midnight and Stars. Sí. ¿Qué sentido tiene ante esa imagen de ese traveling, que bueno, ese plano de acercamiento a la foto, ¿no? Que es 4:21, y oyendo esa canción, decir el texto, que yo no sé muy bien lo que nos cuenta, qué relación tiene con ese momento tan enigmático? De las 4 canciones que hace uso, yo solo he llegado a pescar ese juego con el It's All Forgotten Now, o sea, como todo está olvidado, los momentos de pesar y todo lo que... Pero esa canción yo creo que da uno de los momentos más interesantes en cuanto a interpretación. Si nos acordamos del último plano, de la foto del 4 de julio famosa, te acercas de esa Jack en casa, ¿no? donde había estado toda la vida, y se lo dice Grady porque él también ha estado toda la vida, ¿no? Pero cuando están pasando los títulos, la canción se disuelve en la gente que aplaude, se ríe. Es un poco como lo que sucede en ese hotel está siendo observado por las presencias que hay en ese hotel, y cada tanto sucede y miran a ver qué pasa.
Por eso me gustaba tanto la idea del laberinto de Ariadna y Teseo, porque el Minotauro cada 7 años exige 7 doncellas y 7 muchachos como recompensa, ¿no?, de lo suyo. Y cada cierto tiempo algo pasa allí, ¿no? Y no se trata de que tenga que pasar algo, sino vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a mover. Llega aquí gente, la arrimamos hacia el lugar del hotel donde puede suceder y ellos deciden, ¿no? Y además deciden precisamente con una mujer ahí. No, era sí, acabar. Es que eso en el libro está muy bien narrado, porque es el hotel el que necesita víctimas cada X tiempo. Entonces, ahora el hotel en el libro se ve muy bien que quieren al hijo, porque es el hijo el que tiene los grandes poderes y lo necesitan para que el hotel se siga retroalimentando. En el libro, esa toda de convencer está muy bien. Y la idea de la verdad es que el propio hotel es un poquito, no tiene ninguna lógica espacial este hotel. En absoluto. Entonces, porque de hecho empieza en la entrevista, Jack Nicholson llega hasta la recepción, al despacho del director, el hotel continúa hacia el fondo y hay un pasillo de la izquierda, que luego lo veremos recorrido por ellos innumerables veces. Sin embargo, el despacho del director tiene una ventana al exterior imposible, no puede haber una ventana al exterior. No para hacer esas cosas. Fíjate que desde el punto de vista cinematográfico sería una ruptura constante de la continuidad, pero yo creo que tiene una lógica porque no solo el personaje cae en la locura, sino el propio narrador, el iniciador de la película, hace que los del se termine. Por eso hay una ruptura constante de la continuidad a todos los niveles que teoría nosotros explicamos, decimos son fallos de continuidad, jamás hagas un fallo de continuidad, pero ahí no hay ningún fallo porque tiene un sentido desde la película. La locura no solo es en el personaje, la locura es en la puesta en escena, no hay una continuidad tampoco semanal. Efectivamente. Es lunes, no, martes, miércoles, y todo ocurre el miércoles y luego a las 4 de la Entonces, por ahí, luego sí. También nos roban unas 8 de la mañana porque vemos a Halloran cogiendo el avión, alquilando el snowcat, el cacharrico de la nieve. Entonces hay que pensar que las personas en general buscamos configuraciones fijas por la seguridad. Entonces lo que hace la película realmente es que te crea un estado constante de angustia. Lo curioso es que te la pone hasta en el momento más tranquilo. Mira, esta es mi cocina. Entramos por aquí y salimos por allá. A mí, por ejemplo, de ella, de la actriz, una de las cosas que me gusta mucho es la indefensa que está. Si se coge un bate para defenderse de la parte de arriba, prácticamente. No puede. Nadie se puede defender así, ¿no? La figura de la actriz es, quizás es leer demasiado Simone de Beauvoir, pero la actriz es el ejemplo arquetípico de la alteridad, de la otra, de la mujer cuyos encantos no aparecen. Está vestida fatal. Es una mujer sin pecho, sin curvas, nada que la haga femenina, pero además sí que es femenina en el sentido patriarcal. Es la madre de tus hijos y la angustia de tu vida. Nada más. Es lo que diría Simone de Beauvoir, que es ese momento en que la mujer se revela y la mejor manera que tiene para hacer antes de hacer la revelación genuina y buena es amargarle la vida al hombre. Sí, pero aquí hay que tener porque estamos hablando es que ella le amarga la vida o él es un impotente. Por supuesto, no, evidentemente, pero claro. Porque él es impotente para crear. A mí lo que me asombra mucho de la película es que él está contratado para cuidar el hotel. En el libro él cuida el hotel. Es decir, él baja todos los días a controlar las escaleras. Y aquí sí, y no hace nada. Y luego encima no escribe. Y luego tiene una relación, cuando entra en esa habitación, obviamente hay un deseo. El deseo de él está marcado para otras mujeres. Cuando pasan a la primera secuencia, las otras que le mira por toda la pantalla, cuando entra en el cuarto de baño y aparece ella y muestra otra vez, claro, luego se convierte, es maravilloso entre lo sublime y lo siniestro. El cuerpo femenino como bello es sublime y detrás lo siniestro de la belleza, ¿no? Esa secuencia es maravillosa para lo siniestro. Hay además dos elementos que a mí nosotros son muy importantes, y es por qué se vuelve loco y ella no, y estaba muy por arriba. Claramente él está aislado y ella no. Luego, otra gran verdad que todas las mujeres saben, y es que las mujeres al final abandonan a los maridos por los hijos. Sí, es que realmente. De hecho, es lo que le echa en cara es que estás constantemente preocupado por un hijo. ¿Te preocupas alguna vez de ti? Claro. Es una constante esa, porque muy poco ellos hablan poquísimo, pero eso es una discriminación
vamos a ver. Dani tiene lo que Halloran llama The Shining, que aquí en algunas traducciones del libro era un horror, le llaman el esplendor, ¿no? La hierba. Pero, ¿de quién hereda Dani The Shining? De Jack. No le viene por la madre. La madre está totalmente a ciegas, a oscuras. Ella solo ve a los espíritus cuando han sido quizá desatados por la primera muerte, la de Halloran. De un hachazo empiezan a oírse voces y se desata todo. Y ahí ella, claro, empieza a ver cosas con ese sonido de taca, 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 taca que estábamos oyendo ahí. Pero en realidad es Jack y el hijo los que tienen ese poder. Y por eso de nuevo es el laberinto, ¿no? Esa sensación de... sí, es como... vemos a Ariadna en la madre, vemos a Teseo en el niño, vemos a Dédalo que había fabricado el laberinto. Está incluso esa escena fantástica que además para grabarla decían, ¿cómo narices? Cuando se ve a Jack viendo el laberinto por encima y ve a las dos figuritas en el centro, que tuvieron que hacer una reconstrucción del centro del laberinto en la ciudad, subirse a un edificio, grabarlo y superponerlo. Es muy interesante esa figura y además los 7 años, ahora que me lo has dicho ya, fantástico. Ya que de alguna manera, si seguimos a Freud, queríamos tener otra parte con el tema del complejo de Edipo, que es lo mismo. Está todo el rato con O de la mitología griega, el tema de Saturno, teníamos hijos, ¿no? La verdad es que a mí me parece fantástica. Y además la primera vez que hace un acto de violencia es siempre ve a la madre con el hijo jugando, cuando el hijo entra en la habitación, por primera vez tiene la primera violencia de la mujer verbal. Y además es desprecio puro, esa sensación que no nos lo llega a decir, pero es evidente. Parece ser que eso está en lo que se decía en los viejos tiempos, aquellos terribles, de lo de la boda de penal. Tú dices, ¿alguna vez has pensado en mí? Que me has amargado la vida siempre. De todas formas, se le desencadena, hay algo de lo siniestro con este personaje, porque él, en principio puede sacarse de penal, pero algo se le desencadena de las cosas, se desencadena porque es una cifronada, se le desencadena, yo creo, por la responsabilidad de ser padre. La responsabilidad paterna a él le desestructura totalmente, porque le culpabiliza de qué, de que me has hecho padre. Entonces, porque impotente va a estar con otras mujeres o tener desafío a otras mujeres, no, porque se ve perfectamente en la película, pero, y probablemente mantener relaciones con ella porque podía tener un hijo. Pero ¿dónde decae él? ¿En qué responsabilidad? Porque le dice, ¿te has pensado cuál es mi futuro, cuál es mi responsabilidad, qué responsabilidad tengo ética y moral? Algo de la paternidad a él le empieza a desencadenar la futura psicosis que cuando va a ser de él se desencadena totalmente la locura. La responsabilidad que yo creo que muchos hombres, esa responsabilidad paternal les acaba desencadenando en muchos casos una especie Claro, es curioso porque realmente la relación con ella es patológica. Sí. O sea, elige una mujer que es muy poco, con muy poca fortaleza, con muy poca energía, pero realmente es la que lo está manteniendo a él, de alguna manera. Y él se queja de su fracaso personal como escritor, realmente, en ello. Es una cosa curiosa. Bueno, yo... ¿Quiere hablar ahí? Sí, no, yo comentar. No, que es sintomático que cuando veas el metraje de la película, porque la versión acortada, la que hemos visto, en el centro mismo de la película, la escena que está central es la de la habitación 237, él entrando y encontrándose con esa mujer atractiva y rápidamente, inmediatamente después, con esa mujer, evidentemente, pues ya ajada, ¿no? Entonces está claro que en el centro de la película te está diciendo que algo de ese personaje, algo de su relación con la mujer es lo que le ha provocado, lo que le provoca eso, es decir, le provoca por un lado fascinación, pero por otro lado le provoca una sensación pavorosa. Entonces yo creo que lo que estáis comentando creo que tiene relación con el hecho de que algo del encuentro sexual con ella le ha desencadenado la psicosis. Y tiene que ver evidentemente con la paternidad, lógicamente. Yo creo que todo eso, y algo que tiene que ver también con el propio, es decir, Stanley Kubrick, creo que lo que han estado comentando ahí, todo lo que tenía relación con el cuidado de los gatos, creo que era también algo relacionado, también tenía perros, creo que para un rodaje por un perro que se le murió y sin embargo cuando su padre no acudió al entierro porque dijo que tenía un rodaje con la película. Es decir, que de alguna manera algo relacionado con la paternidad y algo relacionado con esa incapacidad
del hombre para hacer algo, yo creo que está en de su filmografía. Y en la película yo creo que bueno, es sintomático, ya digo, el hecho de que a él le cueste primero crear. Es decir, él ha ido ahí, dicen que era para escribir un libro, solo que dice él. He venido aquí para escribir un libro, y lo que escribe es una cosa repetitiva y es incapaz de crear ese libro. Y ante esa impotencia le va provocando todo lo demás. O sea, yo creo que tiene que ver algo que os ha comentado también, habéis hablado, algo de su impotencia creativa, que, curiosamente, creativa, y lo hemos visto también en la relación con la mujer, que le desencadena todo el mundo. Por lo menos tengo la impresión cuando veo la película que algo de eso está en su psicosis. De hecho, yo creo que, bueno, trabajáis más estos temas, creo que siempre se ha dicho que, sobre todo de luego, no ya de edades de este tipo, pero se ha dicho mucho que entre adolescentes la psicosis se desarrolla cuando empieza con el tema de sexualidad. Entonces, yo creo que la psicosis relacionada con el sexo, creo que la película, yo por lo menos, lo veo muy directamente relacionado. No sé qué pensáis. Sí, yo quería comentar que las dos veces que he visto la película me ha dado la impresión de que la historia de los dos adultos era la misma, la pareja, como dos planos superpuestos, la misma que podemos ver en la historia del niño pequeño con su madre y con su padre. Un padre que no cabe en el triángulo, como probablemente no cupo el padre de ella. Motivo por el cual luego se ve que hay enormes dificultades para poder tener los tres miembros de la familia una relación a tres. Si nos fijamos, todo el tiempo las relaciones son a dos. La madre con el niño, el padre no está, Jack con la mujer con Jack, cuando el niño no aparece. Es decir, todo el tiempo son relaciones duales. En la psicopatología y en el psicoanálisis está escrito muy clarito que todo lo preedípico es lo dual y es el caldo de cultivo de la psicosis. Entonces ahí tenemos la definición de la psicopatología en la película. La imposibilidad para acceder a la relación más allá de lo dual y entrar en lo edípico y en la intimidad y en el tercero. ¿Cómo no va a ser impotente este hombre si su mujer es su madre todo el tiempo y él está preedípico? O sea, es que eso que acabas de comentar es muy interesante, de lo de preedípico y en relación con la fase del espejo, porque Jack, cuando aparece en pantalla dos veces, aparece reflejado en el espejo, no ha salido de la fase del espejo. Más primario, ya no cabe. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué en el libro es 217 y aquí es 237? La habitación 237 es la del problema, desencadena el conflicto, da la casualidad que es 237. Una pareja dual, un hijo, 3, el conflicto. Y la habitación es el conflicto, por eso se cambia. En el libro es 217. Entra en esa relación de pareja dual el tercero. Y el tercero es el conflicto. Y por eso la interpretación que yo doy desde esta teoría al 237 de la habitación con respecto al cambio del 217 de Stephen King. Pero es una... La condensación. Y luego la imagen, perdona, es que eso siempre me ha parecido precioso como ya las dos veces cuando entra Wendy a llevar el desayuno hay un momento de confusión como espectadora, ¿dónde está? Y resulta que es un reflejo en el espejo y después la segunda vez es cuando entra el hijo en la habitación que ya está totalmente ido, que está reflejado en el espejo, retrocede la cámara para traértelo de fuera del espejo, está totalmente, como tú muy bien has comentado, en la fase del espejo y de ahí no ha salido este personaje. Y el 3 es el conflicto, claro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por cumplir me toca el papel de cumplir los tiempos. Luego ahí fuera, por supuesto, que podemos seguir comentando y debatiendo. Bueno, agradecerles muchísimo vuestra presencia, espero que os haya gustado el debate, para mí me ha parecido espectacular. Y bueno, agradecer, por supuesto, a toda la mesa su participación y su intervención. Muchísimas gracias.
de